Buenos días, que Dios le bendiga. Hoy, 13 de septiembre del año 2017. Estamos en Cuerpo y Movimiento, un devocional diario que es justamente para fortalecer la fe y ayudarnos a crecer espiritualmente. Es un gran desafío para todos nosotros crecer, aprender, estudiar, desarrollar, porque somos desafiados cada mañana a levantarnos, a crecer y avanzar. En el día de hoy quiero invitarlos a compartir. Quiero invitarlos a compartir el programa. Que ustedes me ayuden a llevar el nombre del Señor. Es un gran desafío para todos nosotros, ¿verdad? Entrar en la presencia de Dios día a día. Siempre doy, porque Facebook tarda un poquito para que la gente conecte. Pero en esta mañana yo quiero pedirles que compartan el programa. Son 7 minutos para nuestro devocional diario. Estamos hablando en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Y el versículo de número 8, capítulo 4 y el versículo de número 8, en la palabra del Señor. Del capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo estaba diciendo que era bueno para los hermanos de Filipos, que era bueno que ellos deberían pensar. Joana Lady dice, buenos días, pastor, gracias Lady, Dios te bendiga. Todos los que me ven, compartan el programa en esta mañana. Cuerpo en movimiento, 7 minutos en la presencia de Dios. Filipenses capítulo 4 y el versículo 8 dice la palabra del Señor para nosotros en esta mañana, en nuestro devocional Cuerpo en Movimiento, porque somos un cuerpo vivo que debe estar moviéndose adelante. El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. En esta mañana vamos a trabajar lo que es justo, empezando a partir de ahora. Quiero pedirle a todos mis amigos y amigas, mis hermanos, que compartan el programa, que pongan en su Facebook 7 minutos Cuerpo en Movimiento. Hoy hablando, porque en esta semana estamos hablando sobre la mente, sobre los pensamientos. Y en el día de hoy quiero leer para ustedes Levítico capítulo 19 y el versículo de número 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Versículo 33. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlo por obras, yo Jehová. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles justamente esto. La importancia de que nosotros hagamos justicia, tengamos una manera de pensar justa, una manera de pensar que de verdad glorifica y engrandece a Dios. No favoritismo. Hemos visto en los últimos días la injusticia en contra de los inmigrantes. Cuando uno para y ve la injusticia en contra de los inmigrantes, y vemos que muchas personas se creen religiosas, las personas que hacen la injusticia, uno dice, mi Dios, ¿cómo es posible que este hombre que dice que sirve a ti, que conoce tu palabra, sea capaz de hacer tan grande injusticia, sea capaz de pensar de esta manera? Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Que nosotros no debemos
hacer injusticia. En nuestra manera de pensar, tenemos que tener las balanzas justas en nuestra vida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Qué significa? Que mi pensamiento tiene que ser pensamientos de justicia. No ir para un lado ni para otro. No ser como chupameia o barbero. No ser grosero, ni maltratar a las personas. Mi mentalidad tiene que ser una mentalidad de hacer justicia, de defender lo correcto, lo verdadero, de siempre ser justo en mis decisiones, de nunca pensar en sacar provecho de mi posición. Por ejemplo, yo soy un pastor, sé de mi influencia y aprovecho eso para sacar provecho propio. Es injusticia. Es injusticia también yo favorecer a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, en situaciones que ellos no están bien. Es también injusticia. Cuando dice la palabra del Señor que yo tengo que tener balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, significa que mis decisiones, mis hermanos y hermanas, tienen que ser decisiones que de verdad vayan de acuerdo a lo correcto y verdadero. Aunque yo desagrade a mis familiares, aunque yo desagrade a mis hermanos, aunque la gente se enoje conmigo, pero tengo que ser justo. Tengo que cumplir lo que dice la palabra del Señor, hacer justicia. Por eso en esta mañana te animo. Tenga y pida a Dios una mentalidad justa. No tenga favoritismo. No haga cosas y después diga para Dios, es que yo soy buena persona, yo soy buena gente, yo hago todo bien, yo no hago mal a nadie. Dios no es así. Dios es justo. Dios no tendrá el injusto por justo. Entonces, eso significa que nosotros debemos hacer las cosas correctas. Si algo hemos recibido de Dios es su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos habla lo que debemos y no debemos hacer. Por eso dice la Biblia, si alguien tiene falta de sabiduría, pida a Dios, que dará sabiduría. Pida al Señor. Si tú crees que sus decisiones no son las mejores, no son las correctas, quizás comete injusticia, quizás comete favoritismo, o quizás favorece a alguien, pida al Señor y diga, Señor, yo no quiero favorecer a nadie, yo no quiero romper los límites, yo no quiero transgredir. Yo quiero hacer lo correcto. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a no solamente buscar el beneficio de los míos, sin importar lo que pasa con los demás. Ayúdame, Señor, a ver lo correcto para todos. Wow, nos cuesta esto. El sumo sacerdote Elí no vía de esta manera. Quizás exigía de los demás, pero de los suyos no exigía. ¿Y qué pasó? Dios se cansó. No juguemos con las cosas de Dios. Seamos serios. Hagamos las cosas bien. Dios no tendrá el injusto por justo. Haga las cosas correctas y Dios te bendecirá. Haga lo que la palabra de Dios manda y vamos a vencer las áreas débiles de nuestra vida. Y una de las áreas débiles de nuestra vida es que somos sentimentales. Siempre queremos favorecer a alguien, porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque ya lo conozco por tantos años, y a veces esas personas no están correctas. Alguien un día dijo al Señor Jesús, dijo, buen maestro, nadie bueno como tú. Y el Señor dice, bueno es solo Dios. Entonces tenemos que pensar, a veces nosotros nos equivocamos en nuestros juicios, condenamos al inocente y damos libertad al que ha cometido el error. Seamos claros. Cuando alguien hace algo que no es correcto, hay que decir, eso no está bien. Sea quien sea mi familiar, sea mi hermano, sea un amigo íntimo.
Y si alguien hizo la cosa bien, vamos a decir, excelente, lo hiciste bien, te felicito. Aun que los demás le critiquen porque hizo algo que a lo mejor las personas no querían ver que sucediera. Pero la justicia tiene que ser hecha. Por eso, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de tierra de Egipto. ¿Qué impide que hagamos justicia? Dios. Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas correctamente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por este devocional, por todos los hermanos y hermanas que están viendo. Que tú puedas bendecir cada vida, puedas fortalecer a cada uno de mis hermanos y hermanas. Que hagamos las cosas bien, aun que nos cueste, Señor, la crítica, aunque nos cueste hasta nuestra reputación de buena gente, porque a veces vamos a tener, Señor, que decir la verdad sobre nosotros mismos, de errores cometidos, de pecados cometidos. Quizás va a caer, Señor, la imagen, porque las personas están preocupadas por una imagen, no por la justicia. Pero, Señor, queremos hacer las cosas justas, porque sabemos que tú eres un Dios justo y tú juzgarás los secretos del corazón del hombre, como dice el apóstol Pablo según el Evangelio. Que tú, Señor, nos ayude a hacer las cosas correctas, no ocultar pecado, no defender la maldad, no hacer la injusticia, no defender a aquel, Señor, que está haciendo incorrecto y condenar a los que están haciendo bien. Que seamos sabios, denos sabiduría, denos inteligencia, denos entendimiento para que podamos hacer las cosas correctamente. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, te doy a ti la honra, te doy la gloria. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que ven en esta mañana. Denos tu fortaleza y denos tu gracia. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Vea el video completo. Compártalo. Cuerpo en movimiento. 7 días, 7 semanas y 7 minutos. Quizás un poquito más. Bendiciones. Los veo más tarde en CCI Greenville. Buenos días. Comparte el programa. Gracias.